yo quiero, hermanos, que sean partícipes conmigo. No me gusta, ¿verdad?, que solamente vengan aquí, escuchen lo que yo tengo que decirles y después aquí paz y aquí gloria. Si no, vamos a participar todos de la Escritura. Y voy a pedir, ¿verdad?, que nuestra hermana Grace, por favor, se ponga en voz alta, no en alto, en pie. Y ella nos va a leer los primeros versículos desde el 1 hasta el 12, en voz alta. Todos lo buscamos, Hechos 25, seguimos la lectura, ¿verdad? Y ella en voz alta va a proclamar estos versículos desde el 1 hasta el 12. Amén. Muy bien, seguimos leyendo este pasaje. Manolo, por favor, va a leer desde los versículos 13 hasta el final, hasta el 27. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos, Señor Jesús, de poder abrir tu palabra, de poder tenerla, Señor, tu palabra, cuando hay tantos sitios, cuando están padeciendo persecución y no, al creer en ti, no pueden tener ni reunirse para leer y compartir tu palabra. Te damos las gracias, Señor Jesucristo, por tu presencia y te pedimos que el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, arda en nuestros corazones mientras que leemos y que meditamos en el significado de esta Escritura. Padre, gracias por todo. En tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues hemos leído que después de 2 años de estar Pablo en la cárcel allá en Cesarea, ha habido un cambio de gobierno y allí Félix, el antiguo gobernador, es sustituido por el otro gobernador, Porcio Festo, quien llega a Jerusalén y cuando llega inmediatamente se reúnen los judíos, se reúnen la gente influyente. ¿Para qué? Para acusar a Pablo, que estaba encarcelado allá en la ciudad de Cesarea. Y fíjense, hermano, después de 2 años todavía seguían conservando contra Pablo esa animadversión, ¿no? Bueno, no se les olvida nada, no pasa el tiempo por ellos. Bueno, la verdad es que esto estaba ocurriendo así, ocurrió así. Yo les aconsejo, hermanos, que en esta mañana y a lo largo de los cultos yo creo que debemos de traer un lápiz, un bolígrafo y un papelito para apuntar ciertas cosas. En esta mañana voy a mencionar algunos versículos y es bueno, ¿verdad?, tener conocimiento, poder leer después los versículos en nuestra casa. Les voy a contar un testimonio, algo que ocurrió hace ya muchos años, cuando estábamos repartiendo unos folletos allá por la calle e intentando hablar con la gente acerca de la fe que hay en cada uno de nuestros corazones. Y de alguna forma, ¿verdad?, me encontré con una señora ya mayor como yo, y de alguna forma allí empezamos a hablar y ella empezó a decirme algunas cosas y yo le mostraba por medio de la Escritura quién era Jesús, que Jesús era Dios, que Jesús había resucitado. Y ella al final me confesó su procedencia, dónde estaba, ¿verdad? Estaba ya con los testigos de Jehová. Y dice, mire, aunque esto sea así, dice, yo no me voy a cambiar ni nada. Y yo dije, para mí, ¿verdad? Bueno, respetamos la opinión de cada persona y cada uno es libre, ¿verdad? Pero dije para mí, bueno, sin duda que había encontrado compañerismo, habría encontrado amistad allí, pero mi pregunta fue, ¿pero ha encontrado la verdad? ¿Ha encontrado la verdad? ¿Ha encontrado a Cristo? Y porque de esto se trata, y cuando nosotros testifiquemos, hermanos, a quien levantamos no es a la Iglesia Evangélica Salem, no levantamos a ninguna otra iglesia, a quien debemos de levantar es a Jesús de Nazaret, es al Señor Jesucristo, queridos hermanos, y es tratar de compartir, como dice Pedro cuando escribe en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, está diciendo, estad preparados todos vosotros para dar una razón, ¿verdad?, de la esperanza, de la fe que hay en cada uno de vosotros. Y hermano, ¿cómo se consigue esto? ¿Cómo podemos dar una respuesta de la fe que hay en cada uno de nosotros? Yo solamente conozco un camino, hermanos, es con la Escritura, es conociendo la Escritura, es recordando la Escritura y poder enseñar a otra gente lo que la Biblia dice acerca de nuestro Señor Jesucristo, lo que la Biblia dice acerca de su obra allá en la cruz del Calvario, lo que la Biblia dice acerca de dónde está Jesús ahora. Y queridos hermanos,
Creo que por eso es importante que anotemos, ¿verdad? Cojamos papel, bolígrafo y podamos anotar tal vez un versículo o tal vez algo que de repente Dios, porque hermanos, la gracia del Señor es multiforme, se manifiesta de muchas formas y de alguna manera Dios puede tocarte con una canción, Dios puede tocarte con una letra, Dios puede tocarte con un comentario, algo. Y lo importante es que tú lo retengas, que tú lo recuerdes. Y hermanos, no se fíen mucho de la memoria que tenemos. Saben, últimamente encontré un versículo que le he recomendado a María Jesús, en Deuteronomio 33:12. Es un versículo que leyéndolo dije, qué versículo tan precioso, lo compartí con mi familia, ¿verdad? Y he intentado aprendérmele de memoria. Oiga, lo que me ha costado, lo que me cuesta. A veces digo, voy a recordarle, digo, recurrí a cuando los maestros nos mandaban copiar las cosas, la falta de ortografía. A mí nunca se me va a olvidar que antes de P y B se escribe M. No sé cuántas veces lo copié, pero llené algunas páginas, ¿verdad? Pero no se me ha olvidado. E intenté, ¿verdad?, copiar este versículo, copiar este... 10 veces, hasta 10 veces copié el versículo. Y bueno, ya está, pues no estaba. Y claro, yo me imagino que los sesos ya, no sé si se están haciendo agua o se están poniendo duros, no lo sé, pero les cuesta más retener. Y yo pensaba, digo, pero bueno, si antes, yo me sé Juan 3:16 de memoria, digo, ¿por qué este versículo no me lo puedo aprender? Y ya estoy en camino. Quiero decir con esto, que no te confíes en, bueno, lo recuerdo, qué bonito lo que han dicho, cuánto me ha tocado esto, y luego, no, apúntalo porque después te va a ser de mucha bendición para tu propia vida. Y hermanos, en relación con este pasaje que hemos leído, vemos que durante 2 años los judíos no han olvidado, a pesar de que Pablo está en la cárcel, no le han olvidado e intentan por todos los motivos destruirle. 2 años en la cárcel. Pero si fuese por algún motivo, tendría sentido. Pero era inocente. Pablo era inocente y allí aguantó 2 años. Esto me lleva a una pregunta, ¿cuánto aguantamos nosotros a veces? También hay cárceles para nosotros, ¿sabes? Hay cárceles a veces de presión, se nos mete prisiones espirituales. ¿Y cuánto aguantamos? Pablo llevaba 2 años allí aguantando por la causa del Señor Jesucristo y no encontramos un comentario de rebeldía, de rebelión, de nada en contra del Señor. ¿Por qué? ¿Cuántos porqués afloran nuestra vida? Pero no encontramos en el escrito que nos hace aquí Lucas, en la narración que nos hace Lucas, de que Pablo se hubiese hecho algún porqué en sus vidas. Y tal vez tendría sentido. Pero él lo único que hacía era aprovechar cada momento para proclamar a Jesús, para hablar de Jesús. Y hermano, 2 años, ¿verdad?, en la cárcel, pero siendo inocente. Y lo declararon, por ejemplo, los escribas. Hemos leído anteriormente en Hechos 23:9. Dice que ningún mal encontramos en este hombre, que si Dios o un ángel o un espíritu le ha hablado, no estemos contra Dios. Así es que no encontraban, los mismos escribas, no encontraban ningún mal contra el apóstol Pablo. El tribuno Claudio Lisias, en Hechos 23, versículo 29, dice que había llevado, ¿verdad?, a Pablo al concilio de los judíos, reconoce cuando está escribiendo a Félix, el gobernador, ningún delito tenía de muerte ni de prisión el apóstol Pablo. Y sin embargo, a pesar de esto, no cesan los judíos en sus acusaciones. Tal vez nos podemos preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué esta inquina? ¿Por qué esta inquina contra el cristianismo? ¿Por qué el cristianismo no pudo ser admitido dentro del judaísmo, ¿verdad?, como una secta más? El judaísmo, no se crean que era puro. Allí estaban los fariseos. Y el domingo que viene, cuando toque el Hechos 26, vamos a encontrar cuando de nuevo va a contar Pablo su testimonio ante Agripa, él reconoce que él había vivido en la secta más estricta de los fariseos. Luego era una secta, al fin y al cabo, la de los fariseos. Pero también encontramos la de los saduceos. ¿Ustedes recuerdan cuando fueron a Jesús y le dijeron, mira, el teorema de las 7 mujeres, no, de los 7 hombres, de la mujer que se casó con los 7 hombres, era su teorema,
¿verdad? O sea, esta se casó con los 7 hermanos y después de quién va a ser mujer, muchos pajaritos. Pero los saduceos era alguien que no creían en la resurrección, era alguien que no creían en los espíritus, que no creían en la vida espiritual, no creían en los ángeles ni en nada. Y sin embargo, allí estaban, tal vez por su poder, por su influencia, porque eran personas muy inteligentes, pues allí estaban, ¿verdad?, entre los principales del Sanedrín. Al fin y al cabo, era una secta más. La Biblia no nos dice, no nos habla de ellas, pero también existía otra secta que se llamaba de los esenios. Eran una secta como los fariseos, pero que además se habían retirado al monte. Si ustedes han oído hablar algo de los manuscritos que se descubrieron en Qumran, allá por el Mar Muerto, era ni más ni menos que un monasterio, vamos a decirlo así para que nos entendamos, de los esenios. Ellos se retiraban precisamente para no tener ningún contacto con la sociedad y que nada les contaminase. Ellos vivían, hacían su vida, pero no querían ningún contacto con la sociedad. Entonces, ¿por qué el cristianismo no pudo ser admitido como uno más? Fariseos, saduceos, esenios, cristianismo, ¿por qué no? ¿Por qué esa inquina contra ellos? Y no cesan, la verdad es que contra Pablo, como el cabecilla que le reconocen de los nazarenos, dice que no cesan las acusaciones. Este hombre es una plaga, decían, es una plaga. Y nos surge la pregunta, ¿pero por qué Pablo era una plaga? ¿Por qué, de alguna forma, verdad, se rebelaban los judíos? Dice que era promotor de sediciones, de rebeliones en medio de los judíos por todo el mundo. ¿Por qué se rebelaban los judíos contra Pablo? ¿Por qué le consideraban el cabecilla de los nazarenos? ¿Por qué le llamaron diciendo que era profanador del templo? Ante todas estas, verdad, acusaciones, Pablo expone su defensa. En el capítulo 24, el versículo 11, dice que apenas llevaba 12 días en Jerusalén. Dice, no estaba disputando, ni amotinando a la multitud en el templo, ni en las sinagogas, ni en la sociedad. No me encontraron ninguno de esos puntos que estuviese amotinando al pueblo. Y le dice allá, precisamente a Félix, dice, no te pueden probar las acusaciones de profanación del templo. ¿Dónde están los testigos? ¿Dónde están los testigos? Y ahora de nuevo eso fue ante Félix, pero ante Festo, en el capítulo 25 que hemos leído, el versículo 8, de nuevo Pablo defiende su inocencia, diciendo, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado en nada. A los judíos no les he hecho ningún agravio, versículos 10 y 11, como tú sabes muy bien, versículo 25. Y Pablo llega a decir, dice, no rehúso morir si he hecho algo malo. Así es que, como esto no he hecho nada malo, dice, apelo al César. César era el tribunal supremo, precisamente de todo el imperio romano. Y así es como Pablo va a dar lugar a su último, o como el Señor, ¿verdad?, va a utilizar a Pablo para su cuarto y último viaje allá a Roma. El mismo Festo, ¿verdad?, este que ha sucedido a Félix, que hemos leído en el capítulo 25, dice que cuando se encuentra con Agripa y conversan con ellos, se reafirma en que en Pablo no hay ningún delito de los que él sospechaba y que todo se reduce ¿a qué? Y aquí encontramos el por qué perseguían a Pablo y el por qué perseguían al cristianismo. No era ni más ni menos que por su mensaje. El mensaje que el apóstol Pablo llevaba. Un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba que estaba vivo. Versículo 19 que hemos leído. Y es que, hermanos, desde siempre, el cristianismo, ¿verdad?, ha sufrido. ¿Y ha sufrido por qué? Por el hecho de que siempre el tema de la resurrección, de que Jesús esté vivo, es un motivo de controversia entre algunas personas. Y vamos a analizar, por ejemplo, en esta mañana algunos de los dichos que se han dicho contra el cristianismo. Por ejemplo, se ha dicho que Jesús no resucitó.
Pues si Jesús no resucitó, no solamente los judíos de la época de Pablo, habían pasado 58 años, estamos en el año aproximadamente 58 después de Cristo. Los judíos lo hubiesen tenido muy fácil. Si decían que Jesús no resucitó, lo tenían muy fácil mostrando la tumba donde Jesús estaba dentro. Hoy en día, en Rusia, ¿verdad?, hay una tumba que contiene a Lenin, que está allí embalsamado. Y todos le enseñan allí a Lenin. Los judíos tenían una oportunidad maravillosa para haber mostrado que Jesús estaba en la tumba, que no os creáis lo que dicen los cristianos, mirad, aquí está. Pero no podían probarlo. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba allí, porque Jesús no estaba en el sepulcro. Otros dicen, los dirigentes judíos dijeron, ¿verdad?, y afirmaron que el cuerpo de Jesús había sido robado por los discípulos. Yo les invito a usar un poco su imaginación y que veamos una escena. Jesús ha sido crucificado. Lo que voy a decir es, yo me lo he imaginado así. Y después de crucificado Jesús, los discípulos se reúnen y dicen, tenemos que hacer una misión. Y allí suena la música. Tan, tararán, tan, tan, tararán, tan, tan. Misión imposible, ¿no? Misión, robar el cuerpo de Jesús. Así es como, ¿verdad?, podría haber ocurrido. Pero yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿se imaginan a esos miedosos discípulos que estaban encerrados en sus casas con puertas y ventanas, ¿verdad?, temerosos de que viniesen a por ellos, porque era la realidad, tenían miedo de que la persecución no hubiese terminado solo con la crucifixión de Jesús, sino que ahora fuesen a por ellos? ¿Se imaginan a estos judíos yendo allí, ¿verdad?, y diciendo a los soldados romanos, ¡tú! Y peleando contra ellos, contra los romanos, y sacando a Jesús, corriendo esa piedra tan terrible que habían puesto, ¿verdad? ¿Se imaginan que los discípulos allí estaban todos los 11? ¡Dale, dale! Y las mujeres también, ¡dale, dale! ¡Que ya va, que ya va! ¿Se lo imaginan así? No. Aquellos hombres en aquella ocasión tenían mucho miedo. No estaban listos para grandes empresas, ni para esta, tan siquiera de robar el cuerpo de Jesús. Claramente ellos no estaban en disposición de hacer tal cosa. Pero pensemos en las mujeres. Pensemos por un momento, ¿cómo es que las mujeres, que nos dice la Biblia que iban a la tumba, ¿verdad?, a embalsamar el cuerpo de Jesús, es que ellas no se habían enterado de que los hombres ya habían robado su cuerpo? ¿No se habían enterado? ¿O qué es lo que iban a hacer allí entonces? Claro que se habían enterado, porque sabían, y bien que sabían, que aquellos hombres no estaban verdaderamente para realizar tal labor. Era tal el miedo, la angustia que tenían, que eran incapaces. Por eso ellas iban a la tumba, porque sabían que Jesús había muerto. Y por eso iban, ¿verdad?, cargadas de especias para añadir estas especias que se hacían normalmente, ¿verdad?, y que habían enterrado tan rápido al Señor Jesucristo que no había dado, ellas pensaban que no les había dado tiempo, aunque sí, José de Arimatea y otros, ¿verdad?, se habían encargado de poner especias precisamente para embalsamar el cuerpo del Señor Jesucristo. Así es que, ¿creen ustedes capaces a los discípulos de haber robado el cuerpo de Jesús? ¿Lo creen? Pues estos son de los bulos que se dicen. Pero hay otro más. E incluso vienen respaldados por libros y todos que escriben. La gente, puestos a elucubrar, tenemos una gran imaginación. Me meto entre ellos, ¿verdad? A veces la imaginación vuela. Pero hay unos que dicen que Jesús no murió en la cruz, sino que dicen que sufrió un desmayo. Le dio algo así. Y la verdad es que estaba todavía con vida cuando lo bajaron de la cruz. Hay libros de un tal Andrea Faber, Jesús vivió y murió en Cachemira. Toma ya, el título ya
Es sorprendente. Pero frente a esto, ¿verdad? Yo digo, claro, es que los soldados romanos no sabían matar. Pobrecitos, es que no sabían matar. Ellos, las guerras que hacían, las hacían con plastelina, con soldados de plastelina, para que no les hiciesen mucho daño. Y la verdad es que cuando le atravesaron, dice la Escritura, que le atravesaron el costado, la verdad es que le rozaron así con la lanza un poquito, y nada, le hicieron una heridita, pero leve, ¿verdad? Seamos serios, seamos serios. Seamos serios porque el soldado romano que hirió al Señor Jesús lo hizo con tal saña que dice el apóstol Juan que de su costado salió sangre y agua. Es decir, que profundizó, rascó para ver si verdaderamente Jesús estaba verdaderamente muerto, ¿verdad? Juan 19, versículos 31 al 35. Cuando a Pilato le rogaron que se les diese a los discípulos el cuerpo de Jesús para sepultarlo, no le dijo, venga, sí, cogerle, sino que preguntó al centurión que estaba allí y le dijo, ¿ha muerto ya? Y el centurión fue a averiguarlo. Y cuando regresó le dijo a Pilato, ya está muerto. Así es que cuando a José de Arimatea le dieron el cuerpo de Jesús, estaba muerto y bien muerto para sepultarlo. Véanlo en Marcos 15, versículos 42 al 45. La realidad, hermanos, de la resurrección de Jesús puede verse en unos versículos de un cuadro que se va a proyectar ahí. Nuestro hermano Leonel, se hace el favor, ¿lo proyecta? ¿Lo tienen ahí? Ahí hay unos versículos que ustedes leyéndolos y aprendiéndolos, podemos verdaderamente afirmar que Jesús está vivo, que Jesús ha resucitado. Así es que la realidad de la resurrección nos lleva a la afirmación de ¿qué? De que Jesús era Dios. No hace falta que María Jesús. Ahora después, al final, Elizabeth os va a dar una hojita con estos versículos, con este cuadro, para que lo llevéis a casa. Así es que, hermano, la resurrección de Jesús nos lleva a una conclusión. ¿Cuál? Que Jesús estaba vivo, como decía Pablo. Los romanos decían, está muerto, claro, si ellos sabían matar bien. Pero Pablo decía, está vivo, ha resucitado. Y como conclusión sacamos, hermanos, de que Jesús es Dios, es el Dios bendito por los siglos de los siglos. No en vano, Jesús había dicho, ¿verdad?, en sus propias palabras, que Él era más que un hombre. En Mateo 11:27 dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien lo quiera revelar. Así es que, si quieren conocer al Padre, vayan al Hijo, porque Él es el que puede revelarnos cómo es el Padre. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. En gramática española y en educación se nos enseña a decir primero el otro y después yo. Pero es muy curioso y significativo porque aquí Jesús dice yo y el Padre, primero menciona Él. Es para decir, ¿verdad?, que Él es más que un hombre. Él es alguien más que un hombre. Es una misma síntesis, una misma esencia con el Padre. Y Jesús también dijo en Juan 17, versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17, 5, queridos hermanos. Así pues, Jesús, Él mismo reconoció que Él, y les dio a conocer a sus discípulos, que era alguien más que un hombre. ¿Recuerdan cuando así lo confesaron sus mismos discípulos? Cuando andando por las aldeas de Cesarea de Filipo, Jesús les dijo, ¿quién dicen la gente que soy yo? Bueno, había opiniones para todos los gustos.
pero la que le interesaba a Jesús es la de los discípulos. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y allí Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por el Padre, dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el que había de venir. Y además no solamente eso, eres el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Y Pedro le dijo, el Señor le dijo a Pedro, eres bienaventurado, considérate dichoso, Pedro, porque lo que has dicho no ha venido de tu inteligencia, es una revelación que el Padre te ha dado de quién soy yo verdaderamente. Y no solamente eso, recuerdan en Juan 20, 28, cuando Tomás por fin ya toca el cuerpo de Jesús, sus manos heridas, su costado traspasado, y le dijo, Señor mío y Dios mío. Así es que así lo reconocieron. Hermanos, la realidad de la resurrección y de la divinidad del Señor Jesucristo pone claro dos cosas. Primera, que Jesús estaba vivo tal y como lo decía el apóstol Pablo. Amén. Un tal Jesús que Pablo dice que está vivo. Así es que la realidad de la resurrección que vemos y que se van a mostrar en esos pasajes, ¿verdad?, nos dice que verdaderamente Jesús es Dios y que estaba vivo. Primero, Jesús está vivo. Segundo, Jesús es el Dios bendito por los siglos. Hay otro cuadro, Leonel, por favor, nos pone el cuadro número 2, que nos dice que Jesús es Dios. Y viendo todo esto, queridos hermanos, nos damos cuenta, encontramos una respuesta por qué Pablo era perseguido por los judíos. ¿Por qué el cristianismo no podía ser admitido? Porque les ponía en evidencia a los judíos. Dios se había hecho hombre, conforme dice Juan en su Evangelio, y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de cada uno de nosotros. Y los judíos no lo habían sabido, no le habían querido. No es lo mismo saber, conocer intelectualmente que querer, tomar una voluntad dentro del corazón. Y los judíos no habían querido reconocer a Jesús como el Mesías, como el Dios Salvador que había venido para no ser librados de un imperio como podía ser el romano, el turco o otro imperio, sino para ser liberados del más terrible dictador que hay en toda la humanidad, que es el diablo. Él vino precisamente a deshacer las obras del diablo y a perdonar todos nuestros pecados por medio de su sacrificio allá en la cruz del Calvario. Ese es el motivo por el cual, ¿verdad?, no podía ser recibido el cristianismo, porque hacía responsables a los judíos del bárbaro acto que habían realizado acerca de la persona del Señor Jesucristo. Y ellos no querían sentirse culpables en ninguna manera. Y, queridos hermanos, de alguna forma, ¿verdad?, vemos que Pablo, por predicar este mensaje, llevaba ya 2 años preso. Y era el mensaje, no la persona de Pablo, era el mensaje lo que molestaba a los judíos. Jesús ha resucitado, es Dios y por tanto era el Mesías. Así es que, hermanos, en el pasaje de hoy, lo que más nos relata son las conversaciones entre Festo, el nuevo gobernador, y Agripa, ese rey que llega con su esposa y con mucha pompa y mucho recubierto exterior, pero poco contenido en su interior, porque la verdad es que estaban apoyados de injusticia. Y prueba de ello es que se mencionan, por ejemplo, en el versículo 9, se menciona una palabra, queriendo congraciarse con los judíos. Hay personas que solamente buscan ir bien con otros, congraciarse, pero congraciarse a base de la injusticia, teniendo a un inocente, como era el apóstol Pablo, allá en la cárcel, hermanos, eso no va a servir para mucho. Va a durar algo, mientras que la sociedad te lo acepte, ¿verdad? Y hoy en día anda en mucha hipocresía, pero a los ojos de Dios no te va a servir para nada. No va a servir para nada. Aunque a veces los inocentes tienen que sufrir y tienen que pasar muchos malos momentos precisamente por
por causa de estas personas que quieren congraciarse doblando la justicia. Y hay otro versículo, ¿verdad? El versículo 24, donde se menciona una cosa, dando voces, los judíos llegaban allí dando voces. No conviene que ese hombre viva, no conviene que ese hombre viva. ¿Les recuerda algo esto? A Jesús. Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y de alguna forma, queridos hermanos, cuando chillamos mucho, cuanto más gritas, menos razón tienes. Menos razón tienes. Y la verdad es que estos judíos tenían mucho griterío, muchas cosas, mucho cosa dentro de su corazón, animadversión, inquina, contra el cristianismo, contra el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero no quiere decir que tuviesen la razón, porque la razón estaba en el mensaje que el apóstol Pablo predicaba. Jesús está vivo y Jesús es Dios. Y de alguna forma, ¿verdad? Ese era el mensaje que el apóstol Pablo estaba predicando y le iba a predicar una vez más, lo veremos el próximo domingo en Hechos 26, cuando delante de Agripa y de Berenice. De nuevo va a aprovechar el apóstol Pablo para dar su testimonio de cómo fue su encuentro con el Señor Jesucristo. Así es que, Pablo, ¿cuál es su situación? Pablo va a ser enviado a Roma para ser juzgado por el Tribunal Supremo del César, a quien pues no saben los gobernadores bueno, ¿y qué le pongo? ¿De qué va acusado este hombre? Porque allí, claro, van a haber jueces, el Tribunal Supremo del César, y van a decir, bueno, ¿y de qué es acusado este hombre? Y allí estaban, ¿verdad?, intentando de alguna forma ver qué ponían para que Pablo fuese a Roma y que allí verdaderamente compareciese delante de ese Tribunal Supremo. No sé, no nos dice la Escritura qué es lo que escribieron eso, pero sí nos dice la Escritura una cosa, que antes de que se produjese todo esto, antes de que Pablo se embarcase camino a Roma, antes, una vez más, iba a predicar el Evangelio. Una vez más, iba a decirle a Agripa y a Berenice lo que Cristo, el Dios vivo, el Dios resucitado, el Dios que se le apareció en el camino y el Dios, ¿verdad?, que, como él dice, y al último, como un abortivo, se me apareció a mí, ¿verdad? Ese Dios lo que sigue haciendo en su vida y lo que sigue haciendo en el mundo y obrando en el mundo. Como les dijo cuando testificó allá en Atenas, el Dios que nos ha colmado de buenos tiempos, que nos da cosechas, ese es el Dios que yo os anuncio. Y llegó a la resurrección. Y de nuevo, cuando habló de la resurrección, los atenienses dijeron, nos vamos, ya no queremos, otro día te oímos, porque la resurrección no ha sido siempre un mensaje claro sí, pero no bien recibido precisamente por otras personas que no creen, no abren su corazón a la realidad de la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Así es que, por eso Pablo, cuando fue a Corinto, dice estas palabras, me propuse no saber otra cosa, y Pablo sabía muchas cosas, pero me propuse no saber sino de Cristo y de este crucificado. La obra de la cruz es lo que Pablo llevaba. El mensaje de que Jesús había resucitado, de que Él está vivo, de que, como dijo Esteban cuando le estaban apedreando, el mártir Esteban, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la derecha del trono de Dios. Y los judíos se taparon los oídos y venga piedras. Pero era la gran realidad del mensaje de lo que predicaba el apóstol Pablo. Y hoy en día, queridos hermanos, creo que si hay un mensaje, ¿ustedes creen que hay un mensaje que tenemos que comunicar? Tenemos que comunicar un mensaje. El mensaje es el mensaje de la cruz, de la obra salvadora de Jesús en la cruz. El mensaje es el mensaje de que Jesús no fue un héroe solamente, ¿verdad?, que murió y dio la vida por todo, sino que está vivo, que ha resucitado y que Él es Dios, que está coronado de gloria y de honra. Y tal vez predicar ese mensaje nos puede traer problemas, como le trajo a Pablo, como les trajo a muchos, ¿verdad?, que de los discípulos que fueron por todo el mundo predicando este evangelio.
y tal vez les trajo malas consecuencias, según el mundo, pero para otros fueron, como decía Pablo, yo estoy deseando de partir de este mundo y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, ¿verdad? Pero a pesar de las dificultades, a pesar de lo que puedan pensar, decir de cada uno de nosotros, a pesar de que puedan burlarse y que puedan decir, otro día te oiremos, escúchenme una cosa, hay un mensaje que tenemos que dar. Y el mensaje es el mensaje de la obra de la cruz. El mensaje es el mensaje de la vida de Jesús. Está vivo y el mensaje es de que Jesús es nuestro Dios. Hay muchas personas que pueden vestirse de religión, y hoy en día podemos encontrarlos por las calles. Tal vez mi máximo respeto como personas hacia cada uno de ellos, pero no quiere decir que estén en la verdad, porque la verdad es el Señor Jesucristo. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre sino a través de Él. Que Dios nos ayude, hermanos. ¿No quieren llevar este hermoso mensaje? Era el mensaje. Que a Pablo le tuvo 2 años en la cárcel de momento. Todavía le quedaría un poquito de tiempo más. Pero era un mensaje del cual no podía renegar, porque había transformado su vida, había transformado su alma. Le había hecho de ser un perseguidor, de odiar al cristiano, a ser un amador del Señor Jesucristo y por tanto de todos los creyentes. Amén. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas son.